Este sábado es un sábado distinto en modo glitter. Producto de la medida de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno de Alberto Fernández para combatir al coronavirus, nuestros contenidos no saldrán al aire en vivo y en directo. Pero Modo Glitter se pone en modo cuarentena y te traemos un programa lleno de información y entretenimiento para pasar el aislamiento de la mejor manera posible. Mi nombre es Lala Rodberg y como todos los sábados vamos a hacerte compañía hasta las 5 de la tarde por FM La Tribu. Arranquemos. Porque copamos las calles y la resistencia es otra forma de hacer arte. Análisis cultural con mirada feminista en Modo Glitter. Sin duda fue casualidad, pero cuando pensaba y armaba esta columna vi lo oportuna que era. Mañana es el Día del Niño y yo les traigo una historia que, según lo que Juan Forn describe, es un relato de infancia y de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto político, una memoria explosiva. Mi nombre es Lara Andés y hoy les traigo la novela Las Malas, que no será un cuento para niñas, pero sí una historia de niñeces, identidades, maternidad, amistad, la noche y la furia travesti. Luciana y Sofía son dos amigas mías con las que siempre nos recomendamos libros y series. Y me decían que tenía que leerlo, casi como si fuera una obligación. Tenía que leer Las Malas de Camila Sosa Villada. Hasta Sofi ofreció prestármelo porque desde el comienzo de la cuarentena lo buscaba en librerías y no lo encontraba. Se había agotado en todos lados y todavía no había salido la nueva edición. Pero como a mí me gusta tener mi propio libro, esperé. Me gusta tener mi propio libro porque me gusta doblar las hojas o subrayar con lápiz donde encuentro algo que me inspira, que me emociona. Y para serles sincera, con Las Malas debería doblar todas las hojas, escribir con lápiz en todos los párrafos, porque toda la historia, todo el relato que allí se construye es espectacular, es maravilloso. Porque a través de su escritura dulce y apasionada nos metemos en una crónica sobre las vidas trans, las injusticias sociales, la maternidad deseada, la violencia machista. Nos metemos en una historia, o mejor dicho, en muchas historias, en varias historias, y que realmente emocionan. No quiero spoilear porque, así como hicieron mis amigas conmigo, les obligo a ustedes a que lean este libro, que se compren Las Malas si pueden, y si no, que lo pidan prestado, y no se pierdan la oportunidad de leerlo porque creo que todos se merecen conocer la historia de Camila Sosa Villada, la autora de esta maravilla. Historia que de alguna manera, que parece real, que se construye como si fuera real, pero también es una historia que parece de fantasía. Camila nos cuenta sus dos vidas. De día estudia comunicación social y de noche es prostituta. Pero no anda sola, va en manada. Es profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas. Parecen suplicar al cielo algo indescifrable, pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así como si fueran manada. Así arranca la historia de Camila, su llegada al Parque Sarmiento en busca de todo y dispuesta a todo. En su libro nos va contando entre pasado y actualidad su vida trans, desde su niñez en Mina Clavero, Córdoba, donde vivió la desigualdad social, la discriminación, la marginalidad, cuestiones que la van a ir acompañando por el resto de la novela. No solo vivió la discriminación y la violencia por parte de la sociedad en su conjunto, en el colegio, sino también que la vive dentro de su familia, de su propia familia. Sufre la violencia de un padre alcohólico y la violencia interna de no saber ella misma quién es. Aparece una referencia de Cris Miró en la televisión, la representación encontrada en ella, y las ganas, las ansias de demostrarle a ese padre que no iba a terminar muerta en una zanja como su único destino posible. Estos son algunos de los ejes del cual se desprende esta historia maravillosa. En las noches de mi infancia escuchaba a mis papás pelearse a golpes. Todo es espejo. Busco la violencia, la provoco. Estoy sumergida en ella como un baño bautismal. Soy una prostituta que anda por las calles de noche cuando las mujeres de mi edad duermen en sus camas.
Camino por la calle, incluida en los planes de la violencia, pero también en los planes del deseo. Participo de eso repitiendo la violencia que me vio nacer, el acostumbrado ritual de volver a los padres, de volver a ser los padres, de resucitar todas las noches ese muerto. Las noches en que mi mamá llora mientras espera a su esposo, las noches en que los clientes no llegan, los amantes engañan, los chongos golpean, las noches de mi mamá fumando oscuras, mirando las sombras, las noches de meterse en el cuerpo todo lo que nos expanda, todo lo que nos endurezca, la armadura de la sombra de no saber cuál es verdaderamente el enemigo en esta vaina. Para mí esta historia no es autobiográfica, para nada. Para mí es una historia de vidas, en plural. Cuando la lees y percibís lo místico de la historia colectiva, grupal, de Camilia y la familia que supo tener y construir en el Parque Sarmiento, o a partir de esa primera escena en el Parque Sarmiento. Fue ahí donde encontró ella la fuerza, el compañerismo, para poder hacerle frente a la discriminación y violencia que viven las disidencias y que su personaje vive cotidianamente. La tía Encarna, el brillo, la pensión, el parque, no son solo características o personajes de la novela, sino que forman parte de la narración de Las Malas, o sea, conforman y hacen a la historia de Las Malas y a la historia que revive Camila. Este espíritu de lo colectivo se puede ver hasta el final de la historia, hasta cuando ella quiere contarnos que se apartó de esa vida y esa pensión donde compartió días y noches. En realidad siempre está presente a través de esa ausencia Las Malas, sus compañeras, las trabas. Como dice el escritor Acevedo, en una nota en página 12, menciona cómo hasta en la misma tapa del libro, les invito a que lo googleen o lo vamos a compartir para que puedan ver, podemos ver la cuestión de la comunidad travesti. En la foto se puede ver la andanza de dos travestis sobre un caballo sosteniéndose, las dos juntas. Es como todo un símbolo de lo colectivo y de la comunidad travesti. El tumor de nuestro resentimiento, la amargura de nuestra orfandad, el lento homicidio cometido sobre las de nuestra especie, las zorras, las lobas, las pájaras, las brujas. Voy a repetirlo a pesar del pecado literario, y también las ganas de matar, muy fuertes, provenientes de un lugar desconocido y sin nombre. La madre de nuestra violencia, allá en el fondo de nuestra memoria, todo ese registro olvidado en el proceso de desensibilización al que nos sometíamos día a día para no morir. ¿Cuántas veces lo habíamos oído? Las travestis son muy quilomberas, no metas una travesti en tu casa, son ladronas, son muy complicadas. Pobrecita, no es su culpa, pero son así. El desprecio con que nos miraban, la manera en que nos insultaban, los piedrazos, las persecuciones. El policía que había orinado en la cara a María la Muda a punta de pistola, diciéndole que si no podía decir bien su nombre, le iba a descargar todo el cargador en la cabeza, a ella y a todas las que estábamos de testigos. Cada uno de los golpes que se sumaban a los que nos habían propinado nuestros padres, para revertirnos, para llevarnos de regreso al mundo de los normales, los correctos, los que forman familia y tienen hijos y aman a Dios y cuidan de su trabajo y hacen rico al patrón y envejecen al lado de sus esposas. La furia contra el silencio y la complicidad de nuestras madres en el desprecio sistemático de nuestra existencia. La novela nos invita a conocer las historias de las vidas trans, por lo menos las que recuerda y reconstruye y escribe Camila. Nos acerca a su grupo y nos muestra sus rituales, sus creencias, sus noches, las reglas y normas dentro de su comunidad, y también aparece el mundo hostil que las agrede, ese mundo que las acorrala constantemente hasta ir matándolas. Así como la muerte aparece y las rodea constantemente en toda la historia, también aparece la vida, como el deseo de vivir, de ser alguien más, no ser solo un cuerpo en venta, dicen, sino también aparece como la idea de la espiritualidad, el espíritu y el deseo de más. Y de esta manera también aparece, para mí, sin dudarlo, el tema de la maternidad deseada,
que se construye todo el tiempo esta idea de la maternidad deseada, el deseo de maternar, el amor hacia una madre que las reciba, que las acoja, todo eso aparece en las malas. Si alguien quisiera hacer una lectura de nuestra patria, de esta patria por la que hemos jurado morir en cada himno cantado en los patios de la escuela, esta patria que se ha llevado vidas de jóvenes en guerra, esta patria que ha enterrado gente en campos de concentración, si alguien quisiera hacer un registro exacto de esa mierda, entonces debería ver el cuerpo de la tía Encarna. Eso somos como país también, el daño sin tregua al cuerpo de las travestis, la huella dejada en determinados cuerpos, de manera injusta, azarosa y evitable, esa huella de odio. Para cerrar, no quiero dejar de mencionar aquello que se puede leer, que se puede desprender de su escritura y de sus historias. Cuando lees esta novela vas a encontrar amor y odio. Hay fiesta, pero también hay furia. Fiesta porque a pesar de todo y contra todos, contra todo pronóstico, contra esas calles que las marginan y esa sociedad hipócrita y cruel que las agrede, ellas, Camila y su grupo de compañeras, ellas construyen en ratos la felicidad. Pero también hay furia travesti, de romper las reglas, de ser quienes quieran ser, furia por querer desplegar toda esa violencia contenida, toda esa violencia recibida y sufrida. Esa furia travesti se ve y se siente. No me queda más que recomendarles que no dejen de leer Las Malas, la novela de Camila Sosa Villada, escritora, actriz y dramaturga. SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. Nuestro problema es con la ideología de género, no tanto con la educación sexual. Que cuando se entera que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla, se le regala una planta
Porque la idea de género es como uno se autopercibe. Uno se puede autopercibir un animal. Nosotros no tenemos problema con la educación sexual. Nosotros creemos en una educación sexual con valores. Si alguno de los dos tiene que morir, mirá lo que te voy a decir, que es muy grave, ¿eh? Que muera la madre. Que muera la madre. Modo Glitter, rompiendo mitos sobre la ESI. Buenas tardes y bienvenidos otra vez a una nueva columna ESI de Modo Glitter. Mi nombre es Analía Morra y esta tarde vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes y que más se encuentran dentro de todos los ejes que se proponen para abordar la educación con perspectiva de género en busca de una transformación real de nuestra sociedad y de las relaciones de poder que se dan en nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de las nuevas masculinidades. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, en realidad lo que queremos visibilizar es que existen masculinidades alternativas a la hegemónica, a la preponderante, a la comúnmente conocida o relacionada con el modo de ser varón. Entendiendo que hay una masculinidad arraigada en nuestra cultura, en nuestra sociedad patriarcal, que es ese tipo de masculinidad que trata de asegurarse esa dominación del género masculino sobre el femenino y sobre, obviamente, las otras identidades. Y que para asegurarse ese poder ejerce distintos tipos de control y represión sobre los otros géneros. Obviamente que estamos hablando de esa masculinidad machista. La socióloga australiana Rhywin Connell fue quien desarrolló este concepto de masculinidad hegemónica a partir de los años 90, muy dedicada también al análisis y la crítica de todos nuestros sistemas educativos. Desde Modo Glitter y particularmente desde esta columna ESI, consideramos que es sumamente importante tener en cuenta este eje y trabajarlo en las aulas. Pero como siempre decimos también, queremos que la educación sexual integral rompa la barrera de las paredes de las aulas y llegue a toda la sociedad, sobre todo a los ciudadanos y las ciudadanas que no tuvieron ESI en su educación formal. Hablar de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas supone proponerles a los varones una vida alejada de los mandatos machistas y que permita también generar un clima libre de violencias en sus relaciones y vínculos afectivos. Y si hay alguien en nuestro país referente en este tema, es el doctor Enrique Stola, médico psiquiatra experto en el abordaje psicosocial de problemáticas vinculadas al maltrato y abuso desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Hoy tenemos la suerte de contar con él en nuestro programa, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Enrique, por participar de Modo Glitter y queremos empezar preguntándote ¿qué importancia crees que tiene o que debería tener dentro de la ESI el abordaje de las nuevas masculinidades? No hay posibilidades de nuevas masculinidades si no hay educación sexual. Y cuando hablo de educación sexual no me estoy refiriendo solo a niños, niñas, niñes pequeños, sino a una educación que atraviese todas las materias, todas las prácticas, hasta que la persona esté madura, hasta los 25, 26 años. Entonces, si pensamos que los sectores poderosos, iglesia, sectores conservadores, se oponen a la educación sexual integral, alguien educa, y quien está educando en este momento, a partir de los 8 o 9 años, además de los medios de comunicación con su lenguaje y posiciones sexistas, quien está educando es la pornografía. Entonces, si dejamos que siga educando la pornografía porque los chicos tienen acceso y los adolescentes a la pornografía, educa al varón en una situación de dominio y que todo se tiene que hacer en función de su supuesto deseo y de una forma de desear, de una forma de mirar a la mujer o a mirar a otros cuerpos, y muestra a la mujer en una actitud siempre complaciente y subordinada. Bueno, estamos repitiendo los estereotipos sociales. Por lo tanto, no hay posibilidad de replanteo de masculinidades sin feminismo y no hay posibilidad de replanteo de masculinidades o de nueva masculinidad, una masculinidad libre, no dominante, sin educación sexual integral.
En los encuentros de ESI en la escuela y bueno, también en conversaciones con adultos, muchas veces queda la sensación de que algunos varones se sienten incómodos, que cuando se habla de los privilegios con los que cuentan los hombres en esta sociedad, no se reconocen o incluso lo niegan. ¿Cómo sugerís vos abordar esto? Sí, los varones muchas veces se sienten incómodos o niegan los privilegios. Y lo que hay que tener en cuenta es que tener privilegios es ejercer poder. Y, por ejemplo, en el hogar, una pareja heterosexual, el varón ejerce poder cuando la mujer es la responsable del funcionamiento del hogar. Cuando la mujer trabaja mucho más horas que el varón en tareas de cuidado. Y eso está demostrado científicamente, es decir, hay que ser muy cabeza dura, digamos, para negar eso que está demostrado a través del método estadístico, que es un método científico. Uno ejerce poder sacándole el tiempo a la otra persona. Y sobre todo lo que hay que hacer hincapié es en la carga mental que esto significa para las mujeres. Por supuesto, hay varones que se ponen molestos cuando esto se hace evidente. Pero bueno, no todos los varones van a cambiar. La educación sexual integral es una oportunidad de cambio para que cada varón sea más libre, porque al dejar de dominar se gana en libertad. En tu presentación en el reporte matutino del Ministerio de Salud el viernes de la semana pasada, además de hablar sobre la corresponsabilidad en el acto de la lactancia y la importancia de respetar la autonomía de la mujer y la decisión de las mujeres con respecto a ese acto, mencionaste que todavía no tenemos una política fuerte hacia los varones. ¿Vos cómo propondrías diseñarla? ¿Por dónde empezar? Yo tengo en claro que falta una política diferente para los varones, porque en las sociedades patriarcales hay política para varones, y es aquella política que muchas veces es explícita y otras veces no, está oculta. Son los currículums ocultos que hay escolares, universitarios, y son las trampas de la cultura que fortalecen la estereotipia o fortalecen los estereotipos de lo que debe ser un macho en la sociedad. Eso es una política para varones. Lo que nosotros, varones, que no queremos seguir con esto, y además lo que todo el movimiento feminista y antipatriarcal señala, es que son necesarias políticas antipatriarcales, políticas que visibilicen y rompan los mecanismos de dominación que a nivel macro y a nivel micro podemos ejercer. Así que yo no tengo claro cómo debería ser una política para varones, pero lo que sí tengo claro es que las personas que mejor pueden impulsar una política para varones son las mujeres, y este es del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, porque son las personas que socialmente se tiende a subordinar las que están en mejores condiciones de ver cuál es el comportamiento de todos nosotros y de visibilizarlo. Muchas gracias, Enrique, por tu participación tan generosa en nuestro programa. Ojalá en algún momento podamos volver a estar en contacto con vos. Y a la audiencia le digo que durante todo el día vamos a estar desde Modo Glitter compartiendo todo tipo de información sobre nuevas masculinidades, materiales, notas, artículos, otras entrevistas de Enrique para justamente poder profundizar sobre este tema y enriquecernos con estos recursos, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de educar o criar. Eso fue todo por hoy y nos despedimos entonces hasta la próxima columna ESI de Modo Glitter. El futuro llegó y es feminista, por eso en Modo Glitter charlamos con las protagonistas de esta marea que no para de crecer. En Argentina, aparte de la curva de contagios, la curva que no se aplana y erradica es la de femicidios. Soy Laura Osust y hoy en Modo Glitter vamos a hablar sobre los datos de violencia machista y con qué herramientas contamos para erradicarla.
Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, presentamos las cifras de femicidios del mes de julio. Datos que obtenemos a partir de un análisis de medios de comunicación gráficos y digitales de todo el país. Del 1 de enero al 31 de julio de este año registramos 178 femicidios. Para que tomemos una real magnitud de lo que es la violencia machista, hay que tener en cuenta que ocurre un femicidio cada 29 horas en Argentina. Al mismo tiempo, encontramos que durante este lapso, en el 67% de los casos, el femicida fue la pareja o expareja de la víctima, pero también hay que resaltar que en el 11% de los casos el femicida fue un familiar. De esta manera, reafirmamos lo que siempre decimos: los asesinos de las mujeres están dentro del círculo íntimo. Al mismo tiempo, el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres. En el 69% de los casos, el femicidio ocurrió en el hogar de la víctima y el 20% de los casos en la vía pública. Este último dato no es menor. Con la flexibilización del aislamiento obligatorio, vuelven a darse hechos extremos de violencia machista en la calle. Y a esta altura, más de la mitad de los femicidios ocurrieron en periodo de aislamiento. Del 20 de marzo al 31 de julio hubo 97 femicidios. Las otras víctimas de estos femicidios son las hijas de las mujeres asesinadas. Ya van 168 niñas que perdieron a sus madres a causa de la violencia machista. También debemos resaltar que en algunos casos las mujeres víctimas de femicidios han recurrido a la justicia para ser protegidas. De las 178 víctimas, 34 habían realizado al menos una denuncia previa y 11 tenían medidas de protección. Sin embargo, las mataron. Esto deja expuesta la falla del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para proteger a las mujeres. En este sentido, seguimos reclamando por la implementación de la Ley Micaela para que todos estos actores sean capacitados en perspectiva de género y puedan proteger a las mujeres que van a pedirles ayuda. Igual, esto digamos como que nos sorprende, ¿no? Cómo se deja la deriva a mujeres que piden que el Estado las proteja. Una de las pruebas más claras es lo que pasó durante esta semana con las declaraciones del fiscal de Neuquén, Santiago Terán, quien sostiene que las mujeres deben armarse para defenderse de su agresor, avalando que el Estado no debería meterse y librando su propia suerte a cientos de mujeres que sufren violencia. Y aparte, ¿no?, para no ir en contra de su postura machista, el fiscal Terán agredió a la periodista Lucila Trujillo en el programa que ella conduce. Imaginemos que si así trata a una periodista en un horario central de televisión, en un programa que es visto por mucha gente, ¿cómo tratará a una mujer víctima de violencia que está pidiendo ayuda y se acerca a su despacho? Claro, le debe decir que se arme y se defienda. Y en este punto no deberíamos olvidar que en muchos casos, cuando una mujer se defiende de su agresor, la justicia patriarcal le cae con todo su peso y bueno, nada. Un sistema perverso, podríamos decir. Como vemos, las mujeres víctimas de violencia machista pueden recurrir a la justicia y a las fuerzas de seguridad para pedir ayuda, pero vemos que de esta manera sola no se resuelve la problemática. También reclamamos educación sexual integral para que las niñas puedan construir relaciones y vínculos de igualdad y libertad. Pero no termina acá la cuestión. Uno de los interrogantes que nos podríamos plantear es ¿qué se hace con los varones que hoy y ahora son violentos? Hace algunos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, puso en marcha la línea telefónica Hablemos, destinada a varones que ejercen o ejercieron violencia, y esta línea lo que va a hacer es atender tanto demandas espontáneas como derivadas por instituciones que abordan la violencia de género. La línea funcionará todos los días de 9 a 17 horas y surge a partir de un convenio que firmó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, con el Colegio de Psicólogos de La Plata. Esta iniciativa es un paso para poder poner el foco en los agresores. Ya vimos que la salida punitivista es cortoplacista y no resuelve la violencia machista, porque como decimos siempre, es fruto de una cultura patriarcal que establece desigualdades. Es necesario el abordaje integral. Ahora bien, para conocer más sobre el funcionamiento de la línea y sobre el trabajo que realizarán, en Modo Glitter charlamos con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hola Estela, muchísimas gracias por participar de Modo Glitter.
Queremos consultarte en qué experiencias anteriores, si las hay, se basaron para la iniciativa de la línea para varones que ejercen violencia y cómo está integrado el equipo que trabaja allí. Bueno, la línea que denominamos Hablemos, que está destinado a varones que ejercen violencia, que tienen denuncias, procesos por agresiones, por violencia en razones de género. Estuvimos estudiando antecedentes, hay en Córdoba, hay en Catamarca, dialogamos con quienes están atendiendo en la línea, pero sobre todo charlamos mucho con los sectores que llevan adelante dispositivos de atención que son presenciales, y no por línea telefónica. Queríamos especificar bien el tipo de función que tendría una línea, sobre todo por las características que tienen las personas que ejercen violencia de género, los agresores. El equipo lo atienden psicólogas. Esto fue firmado por con un convenio entre el Ministerio de las Mujeres y el Colegio de Psicólogos de la región 11, del distrito que incluye La Plata. Y bueno, y está supervisado y acompañado por la Dirección de Masculinidades del Ministerio y por equipos que atienden violencia en el Ministerio. En la presentación de la línea Hablemos se plantea un abordaje integral de la violencia machista. ¿Por qué creen que es importante trabajar en la prevención, pero desde la figura del agresor? Nosotras desde el Ministerio entendemos que la línea y los dispositivos en los que se trabaja con los agresores son parte de un abordaje integral. Esto no quita todo lo que estamos trabajando en relación a la prevención, asistencia y atención de las personas que están sufriendo la violencia por razones de género, que están en esa situación de violencia. Pero esto es parte del dispositivo integral. Pusimos la línea, triplicamos la colocación de tobilleras, que son los dispositivos duales para controlar cuando los agresores siguen sin respetar las medidas cautelares y de no acercamiento. También estamos trabajando mucho para que haya grupos de ayuda mutuas, socioterapéuticos para agresores y también para mujeres que están en situación de violencia, como procedimientos terapéuticos, bueno, y un conjunto de herramientas de intervención que tienen que ver con este abordaje integral. Estamos trabajando articuladamente con los dispositivos que en los municipios trabajan con agresores y buscando que en los municipios donde no hay se favorezca, se acompañe el proceso para también colocar dispositivos de atención. La línea Hablemos ya está en funcionamiento. Hasta el momento, ¿no?, de este lapso en que está funcionando, ¿cómo se dividen los llamados? O sea, ¿hay llamados recibidos que fueron derivados del Poder Judicial o también hay llamados espontáneos? En la primera semana de trabajo de la línea, la verdad que se han recibido muchas consultas. La mayoría de ellas son de servicios, ya sea de justicias o de áreas de atención de salud, consultándonos cómo es el procedimiento de la línea, cómo pueden hacer ellos para derivar, con mucho interés los servicios de tener esta posibilidad porque lo necesitan y muchas veces no saben a dónde recurrir. Pero también tuvimos algunas llamadas espontáneas de personas que vieron la propaganda o que la psicóloga que los atendió le dijo que llamen o su expareja los orientó para que lo hagan dándole los contactos de la línea. Y también algunos agresores que están con dispositivos de protección como la tobillera, que tienen mandato judicial para hacerse tratamiento, entonces nos llaman por consultas. La verdad que nos sentimos bastante satisfechas en el sentido de que se nota la utilidad. Hemos tenido poca difusión y ya está plenamente activa la línea telefónica. ¿Cuál es el alcance de intervención de la línea y cómo se integra a los otros abordajes de la violencia machista? También me interesa aclarar que no es que reemplaza la línea la atención presencial, que es indispensable en violencia de género y cuando se piensa en dispositivos terapéuticos. Pero estamos en un contexto de pandemia, de políticas de aislamiento social preventivo obligatorio y tenemos que seguir dando respuestas en este contexto también. Por eso hicimos esta línea, pero con toda la responsabilidad de entender cuál es el alcance de su intervención. Es un lugar de un primer contacto, de una entrevista de acercamiento, de consultas y para pensar
derivaciones para equipos que atiendan. Esto es lo fundamental y que se profundice. Para nosotras, cuando decimos que esto es parte de la integralidad, justamente tiene que ver con eso. Hay que atender al conjunto de las problemáticas de la violencia y hay que abordar desde la prevención, la asistencia, la atención, la erradicación y las sanciones en violencia de género. Así pasó por Modo Glitter Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Un poco de Estias y mucho de Ateneas. En Modo Glitter te contamos la vida de las mujeres que brillaron en la historia sin hacer destellos. Las brujas que no pudiste quemar. El 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Eva María Ibarguren, la más chica de 5 hermanos. Su mamá, Juana Ibarguren, era una mujer humilde y su papá, Juan Duarte, un hombre con una posición acomodada y otra familia en Chivilcoy. Un año después de que naciera Eva, Juan Duarte dejó Los Toldos y regresó con su familia en Chivilcoy. Esta situación dejó a la familia de Eva con graves problemas económicos. Un hecho marcará a Eva para toda la vida y tiene que ver con la muerte de su padre en 1926 y la decisión de su madre Juana de llevar a toda su familia a Chivilcoy para que sus hijos ilegítimos pudieran despedirse del padre en el funeral. La fuerza de su madre para criar 5 hijos sola acompañará a Eva toda su vida. En
En 1935, con 16 años, Eva decide ir a vivir a la ciudad de Buenos Aires, persiguiendo el sueño de ser actriz. En esa época, el destino de una mujer era pasar de la casa del padre a la casa del marido, por lo que en esta decisión de Eva ya podemos empezar a ver la fortaleza de su carácter y el poco interés por las convenciones sociales del momento. Los primeros años en Buenos Aires son difíciles. Tuvo que armar su camino sola, con pocos estudios y pocos recursos. El lugar donde Eva finalmente obtiene los mejores trabajos y el reconocimiento que buscaba será la radio. Península Producciones presenta su radioteatro. El radioteatro en esa época vivía su momento de esplendor. En 1939 se convierte en la protagonista de un ciclo de novelas radiales, lo que le permitirá empezar a ser conocida y con 20 años se convierte en tapa de la revista Sintonía, revista dedicada al cine y a la radio que en esa época eran muy leídas. Eva había logrado instalarse en la ciudad, sobrevivir y perseguir su sueño. El 15 de enero de 1944, a las 20:52, una de las ciudades más bellas y tranquilas de Argentina tembló. En el año 1944, un terremoto en la provincia de San Juan causó estragos y dejó muchísimos heridos y muertos. La Secretaría de Trabajo que en ese momento conducía Juan Domingo Perón se encargó de la ayuda a los sanjuaninos y sanjuaninas. Eva estuvo entre las actrices que decidieron colaborar en la campaña para recaudar fondos. El 22 de enero de 1944, en el festival que se organizó en el Estadio Luna Park en beneficio de las víctimas del terremoto, Eva y Perón conversaron por primera vez. El amor nacía y a los pocos meses ya convivían juntos. Otro gran escándalo para la época. Poco les importaba a los enamorados. Para la sociedad tradicional de ese momento, la relación entre Perón y Eva era un tema de qué hablar. No solo por la diferencia de edad entre ambos, ella tenía 25 y él 48, y porque no estaban casados, sino y sobre todo porque a partir de ese momento Eva comienza a tener una participación política que irá creciendo con los años y que la clase alta tradicional y antiperonista argentina jamás le perdonará. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El 17 de octubre de 1945 marcaría a Eva para siempre y le enseñaría de lealtades y traiciones, dos prismas bajo los cuales se estructuró toda su política. A partir de allí, Eva, que ahora sí ya era esposa de Perón, se casan el 22 de octubre de 1945, empezará a interesarse y a participar más activamente en política. Hay dos actores con los que Eva se va a identificar profundamente y a quienes estarán dirigidos toda su acción y sus discursos: los humildes y las mujeres, pero no todas las mujeres, sino las mujeres trabajadoras. Hay una serie de hechos concretos que dejan ver el rol fundamental que ocupó Eva respecto de la ampliación de derechos para las mujeres en nuestro país. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina, la compañera Elisa,
está luchando por la reivindicación de millones de mujeres, injustamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. El 23 de septiembre de 1947 en Argentina se sanciona la ley del voto femenino. ¿Cuál fue el papel de Eva en todo esto? Desde la campaña de 1946, Eva se había encargado de llevar el proyecto del voto femenino desde el Congreso, donde se discutía, a las calles, donde tendría impacto real. El objetivo de Eva era que las mujeres trabajadoras y de los sectores populares se apropiaran de este reclamo y que hicieran suya esta conquista. Era un sector al que el feminismo de la época casi no otorgaba importancia. Tal vez solamente el socialismo daba muestras de hablarle a las mujeres trabajadoras, pero será Eva la que impulsará este proyecto, juntándose con mujeres en las fábricas, en los barrios, ayudando a que se movilicen y se organicen. Desde la Fundación Eva Perón, creada en 1948, se implementaron varias políticas y acciones concretas que buscaron empoderar a las mujeres trabajadoras de la época. Una de las acciones más concretas fue la entrega de máquinas de coser a miles de mujeres de los sectores más humildes, lo que les permitió la posibilidad de ejercer un oficio o tener una salida laboral a aquellas que eran amas de casa. Además, desde la Fundación se construyeron y gestionaron los hogares de tránsito, la escuela de enfermería y el hogar de la empleada. Todas instituciones que estaban manejadas por mujeres y destinadas a mujeres de bajos recursos. En cada una de estas instituciones se buscó otorgar a las mujeres los recursos que les posibilitaran tener mejores oportunidades, algo impensado en nuestro país hasta ese momento. Y por último, el 26 de julio de 1949 se crea el Partido Peronista Femenino, el PPF, del cual Eva sería líder y jefa. El PPF tenía un objetivo principal, que era la construcción de algo nuevo, sin los vicios o los errores cometidos por los partidos tradicionales, como por ejemplo el de otorgar a las mujeres un rol secundario. Con la creación del PPF fueron miles las mujeres que se incorporaron a participar de manera activa en la política en todo el país. Además del trabajo en el territorio, las mujeres se capacitaban y formaban en las más de 3.500 unidades básicas que existían en ese momento. Un detalle de época: en esas unidades básicas, cuando las mujeres hacían reuniones, estaba prohibida la entrada de los hombres. Eva decía al respecto: respetamos a los hombres que son compañeros de lucha y que luchan por ideales comunes, pero queremos que se nos respete en nuestras unidades. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. El 26 de julio de 1952, luego de padecer un durísimo cáncer de útero, muere en Buenos Aires Eva Duarte de Perón, Evita. El funeral comenzó el 27 de julio y terminó el 10 de agosto. El país entero se colmó de misas y homenajes populares, de gente viajando cargando flores, ofrendas y coronas, para despedir los restos de quien había sido la mujer que se identificó con el pueblo de una manera que hasta entonces nadie había logrado. El cuerpo de Evita descansaría por un tiempo a pedido de ella en el edificio de la CGT, hasta que estuviese listo el monumento de los descamisados, lugar donde debían descansar los restos de Eva. Esto nunca ocurrió. El doloroso y artero recorrido del cuerpo de Eva, secuestrado, mutilado y profanado, es otra muestra del profundo odio que las clases tradicionales tienen hacia el peronismo, pero en particular hacia la figura de Eva,
cuyo cuerpo se convirtió en el motín de guerra de los dictadores de la Revolución del 55. En su figura se condensan años de profundo odio de clase y de género, sobre todo este último. A Evita nunca le perdonarían la irreverencia de haberse atrevido a jugar el juego de los hombres, la política. ¿Qué hizo Eva por las mujeres? Será una pregunta que nos haremos hasta el cansancio y será analizada una y otra vez desde diferentes lugares. Si Evita era feminista o no lo era, si el voto femenino fue una medida demagógica o amplió derechos. Serán discusiones que se extenderán hasta el fin de los tiempos, dejando en evidencia la impronta que tuvo en la vida de todas las mujeres el paso en la historia de una figura como la de Eva Duarte de Perón, amada y conocida como Evita, Evita eterna. Recomendamos el libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia de Julia Rosenberg, que nos sirvió como fuente para armar esta mini bio. Y así pasó otro sábado de modo glitter. Nosotras somos Laura Osust, Lara Andrés, Analía Morra, Agustina Avanzati y Lala Rothberg. Te esperamos el próximo sábado de 16 a 17 horas por FM La Tribu. Vos quédate en casa, que nosotras te hacemos compañía.